Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando del nombre de Jesús. Estamos hablando del poder que hay atrás de este nombre y también toda la legalidad que existe para los hijos de Dios para poder usar este nombre. Es tan importante conocer todo esto para que nuestra oración sea eficaz, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra? Es la oración eficaz del justo que puede mucho. Y la oración eficaz del justo incluye la palabra de Dios, una oración escritural, e incluye también el nombre de Jesús. Y terminamos el programa anterior diciendo que cuando oramos en este nombre, Jesús dice, lo que pides en mi nombre, yo lo voy a endosar, lo voy a aprobar y voy a legalizar la oración que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, eso es tremendo, porque nos abre bueno, primero es una promesa de Jesús, entonces es irrevocable, es permanente, ¿no? Y esa nos da seguridad, que cuando oramos con fe en el nombre de Jesús, el Padre nos va a dar. Como dice en Primera de Juan, si pides conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Él nos escucha. Conforme a la voluntad de Dios es usando el nombre de Jesús y tendremos la petición que hayamos hecho. Que cuando oramos en el nombre de Jesús de acuerdo a la palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Uh-huh. Nada más se lo estamos haciendo, digamos, una necesidad para ese momento. Estamos reconociendo que en ese momento necesitamos Exacto. de Él. Pero es casi podríamos decir recordarle su voluntad para nosotros. Así es. Pero Dios no necesita que le recordemos su palabra, pero sí necesita que nosotros reconozcamos Exacto. que tenemos necesidad de su palabra. Exacto. Exacto. Y necesita que tengamos esa humildad de reconocer que solamente Él nos puede dar Uh-huh. lo que necesitamos o lo que queremos. Exacto. Es por eso que nos dice pide. Sí. Entonces es como, papi, te recuerdo que tú dijiste que tu voluntad era que yo estuviera sano. Exacto. Y yo te lo recuerdo porque creo en esa bendición. Exacto. Esta y promesa. la anhelo para mi vida. Y en el nombre de Jesús Uh-huh. te pido que se manifieste en mi vida En mi hoy. vida. Exacto. Pero para que esta oración funcione, tenemos que conocer la voluntad de Dios y saber que lo que pedimos en el nombre de Jesús, Jesús lo puede endosar. Entonces, mucha gente ora mal porque no conoce la voluntad de Dios. Y dicen, bueno, si es tu voluntad, Señor. Pero no. Tienes que conocer la voluntad de Dios para poder usar este nombre con eficacia. Tienes que saber lo que Él tiene. Exacto. Porque lo que Él tiene te lo quiere dar. Exacto. Entonces tienes que saber lo que Él te quiere dar, tienes que saber lo que se obtuvo en la cruz. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, si no nos quedamos en un mundo religioso repitiendo muchas cosas que no tienen poder. ¿Te imaginas que cuando dices, bueno, Señor, si es tu voluntad, bueno, estás dudando entonces de lo que estás pidiendo, estás dudando que Dios te lo puede dar? Y ya metiendo la duda, pues ¿dónde está la fe? Ahora, hay cosas que están escritas, que son la voluntad de Dios para todos. Uh-huh. Habrá otras que son más personales, Exacto. como por ejemplo una mujer que se quiere casar con cierto hombre Uh-huh. y no sabe si es o no la voluntad de Dios Exacto. que se case con esa persona o no. Bueno, para empezar podríamos decir que la primera parte de la pregunta sí la puedes saber.
Sí, Porque la voluntad de Dios es que ella se case con un hombre temeroso de Dios, exacto. que ame a Dios sobre todas las cosas, que tenga conocimiento de cuál va a ser su responsabilidad en el matrimonio, que, que conozca qué es lo que Dios dice acerca de cómo debe tener el cuidado de la mujer. Vaya, todo lo que es un curso de matrimonio, Sí, que lo conozca y que esté dispuesto a llevarlo. Ese es número uno. Esa ya es la voluntad de Dios general exacto. para todos. Pero tal vez puede que no sea la voluntad de Dios para ella, porque este hombre a lo mejor tiene alguna situación de negocios o algo cuando realmente Dios está llamando a esa mujer al ministerio. Exacto, por ejemplo. Se me ocurre. Sí, 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 otro llamado, ¿no? Por ejemplo. Ajá, Sí, entonces ahí es donde, Señor, ahí es por eso entra también. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la podemos conocer en general por su palabra, en lo exacto, personal, en la intimidad con Él. exactamente. Entonces, en Exactamente. la intimidad con Dios, Dios te va a decir, sí, sí es un buen hombre, sí cumple con mucha de mi voluntad para un matrimonio, pero yo tengo planes para ti. Ujú, exacto. Y te puedo decir, es más, no quiero que te cases. Ujú. Sí, claro. Pero ahí ya entra la voluntad personal Exacto. que solamente Dios, el Espíritu Santo, te Puede va a revelar. revelar personalmente a ti. Sí. Te puede decir, deja tu parentela Ujú. y ven y sígueme. Pero no es la voluntad de Dios para todos, sino pues todos estaríamos dejando a las parentelas por todo el mundo Sí, y claro. yéndonos a otros lugares. Sí, por supuesto. Fue una voluntad específica para un hombre, para Ujú, un tiempo, en un lugar. No claro. es general, no es eh, internacional, vamos a decir, Sí, ¿no? claro. No, no, no es universal. No es universal. No, 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 no. Entonces No. hay dos tipos de voluntades y hay dos maneras de conocerlas. Exacto. Cuando se trata de la voluntad universal, la sanidad, la prosperidad, la vida de gozo, la vida de paz, etcétera, son derechos que reclamas en el nombre de Jesús. Y lo demás, pues buscas al Espíritu Santo para la guianza y para la toma de decisión que vas a hacer conforme a lo que te está presentando en tu vida, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para salir adelante? ¿Cuál es la estrategia para salir de deudas? ¿Cuál es la estrategia para todo lo que puede suceder en tu vida? Y ahí vas a consultar lo que Dios te va a decir, ¿no? Y el Padre siempre va a tener oído para un corazón sincero y humilde, Ujú, que está pidiendo esa guianza no porque duda, no porque no tiene fe, sino porque tiene temor de Dios y no quiere exacto. equivocarse y no quiere hacer lo suyo, sino la voluntad de Dios para él. Ujú, Y Dios conoce ese corazón exacto. Exacto. y le va a contestar. Sí, por supuesto. Por Y lo va a supuesto. guiar y le va a abrir puertas y le va a dar favor y lo va a ayudar a cumplir ese propósito. Sí, exactamente. Hay otro punto también en lo que es la voluntad. Hay conflicto de voluntad entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. A veces estamos orando por un enfermo, pero esta persona no está creyendo y decide no creer, por ejemplo, o no decide obedecer sobre lo que el Espíritu Santo dice. Entonces, nuestra oración por esta persona nunca puede rebasar la voluntad de esta persona. Por eso Dios nos dio libre albedrío Exacto. y Él respeta ese libre albedrío. Sí, sí. Porque si Él no respetara el libre albedrío, estaría Ujú, en manipulación. sí, 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 sí. Y Dios te dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoge. Ujú, Mi voluntad es que tú seas sano, pero tú escoge. exacto, Mi voluntad es que tú seas próspero, pero tú escoge. exactamente. Y Sí. Él va a... Es impresionante porque Él va a permitir inclusive que te equivoques Ujú, antes de imponer su voluntad. exacto. Por supuesto. Además, la voluntad de alguien siempre es más fuerte que nuestra fe. No importa el nivel de fe que puedes tener.
La persona tiene la última palabra. ¿No? Y eso es muy importante. Es ahí donde vemos el poder que hay en nosotros, porque el nombre de Jesús tiene todo el poder del universo, pero tu decisión va por encima todavía de este poder. Eso es lo que, por ejemplo, vemos en Marcos 6:5. Jesús va a su pueblo, va a Nazaret. Y dice en la Biblia, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, ¿no? Entonces, vemos que la voluntad de la persona va por encima de la voluntad de Dios. Dios quería sanar a los enfermos ahí. Jesús tenía toda la fe. Jesús tenía el don de sanidades. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y él mismo estaba hablando. Pero la duda, la incredulidad, cancela todo el poder de Dios. Entonces es muy importante reconsiderar a veces lo que hemos puesto en nuestra cabeza y en nuestro corazón y reemplazar esta dureza por un corazón blando, un corazón que recibe la palabra, un corazón que decide seguir la voluntad de Dios, y entonces el nombre de Jesús cae sobre las personas y todo cambia. Porque vemos los que eran de buen corazón, que se acercaban a Jesús, que sea Bartimeo, que sea la mujer de flujo de sangre, que sea Jairo, que sea el centurión, todos recibieron lo que necesitaban. Porque la voluntad de Dios siempre será de dar lo que vas a pedir en su nombre. Hechos 10:38 dice, y como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Eso es la voluntad de Dios. Dios es un Dios dador. Sí. Él anhela dar. Siempre ha dado. Ha dado y ha dado en abundancia y ha dado en sobreabundancia. Y vemos el ejemplo de cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vemos cómo, inclusive podemos decirlo un poquito entre comillas, pero hasta la queja y el berrinche del pueblo de Israel. Sí. Ya no queremos maná. Y le llegaron los codornices. Sí. Los codornices no les llegaron así como que, bueno, uno para cada quien. No, era una sobreabundancia impresionante. Hasta me atrevo a decir, fuera de lo que necesitaban. Era de una altura de esto más o menos, en el piso, más de 1 metro de altura, y dice que era de el camino de un día a la izquierda y el camino de un día a la derecha. Quiere decir que si caminas un día, son, vamos a decir, 8 horas a 5 por horas, son 40 kilómetros a tu derecha y 40 kilómetros a tu izquierda, sobre 1 metro más o menos de altura. ¿Cuántos codornices son? Al cuadrado, ¿no? Porque esa es la abundancia con la cual Dios bendice. Esos ejemplos, y cuando Dios le dice a Abraham, serás padre de multitudes, ve las estrellas, ¿no? Sí. Pues, ¿cuántas estrellas hay? Imposible de contarlas. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrirnos a tener esa revelación de lo que podemos obtener en la mente de Dios. Exacto. Lo que la mente de Dios ve es esa abundancia. Y nuestra mente natural ve a lo mejor 2 pollitos en un plato. Sí, ¿verdad? Una pechuga ahí ya. Exacto. Entonces tenemos que romper con esa manera de pensar y saber que en el poder del nombre, toda la bondad, todo lo que Dios, todo ese don, ese amor, esa esencia de dar, es sobrenatural.
Exacto. Es algo que nosotros no podemos ni siquiera llegar a entender. Ujú. Y es donde nos limitamos muchas veces en pedir. Sí, Y nos conformamos con el pollito para comer hoy exacto. en la mañana. Las Y el Señor cositas. te dice, pero es que te puedo dar en abundancia para todos los días de tu vida. Ujú. Y más para Exacto. que des a otros Sí. que todavía no tienen. Pero no solamente a veces la gente está como limitada por la cantidad que piense que Dios va a dar. Hay muchos que dicen, es que a veces Dios dice que sí y a veces dice que no cuando pedimos. Eso no lo veo en la Biblia. En la Biblia nunca dice, a veces Dios no te va a querer dar. Nunca. Iría en contra de su esencia de amor. Exacto. Dios es dador al 100%. Obviamente no da cuando es contrario a su voluntad, porque lo que es contrario a su voluntad es destructivo para ti. Y O Dios no en te va a su destruir. momento. Exacto. Pero nunca niega que lo va a dar. A lo mejor tú no estás en el tiempo correcto. Pero el tiempo de Dios está en el pasado. Él nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo, con bendiciones En espirituales. su tiempo ya estuvo. Estuvo. Y Él está esperando que tú estés en tu Sí, tiempo. exacto. Que ya estuvo también, pero todavía no te cae el 20. Exactamente. O sea, todavía no lo realizas, todavía no lo crees, todavía no estás listo para Ujú. recibir porque tienes duda, porque no sabes si sí, pero ya aquí, en tu posición en Cristo, en la cruz, ya lo recibiste, Sí, 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 ya lo recibiste, ahora que se manifieste en tu día de hoy. sí. Por eso todo depende ya de nosotros, porque Él decidió ya dar todo. Dios en la cruz terminó lo que tenía que hacer con nosotros. Ahorita somos nosotros que tenemos que terminar la obra en nosotros, en Cristo y en su nombre. Pero todo está en nuestras manos hoy. Así No es, podemos decir, y Señor, ¿por qué? No, Dios dice, ya di, así ya lo es. arreglé, Ajá. ya resolví la situación. Porque cuando Dios ha resuelto el problema de la caída, nos regresó al Edén en los 2 primeros capítulos de Génesis. Entonces, puedes caminar con Él, puedes hablar con Él, tienes acceso directo. En el tiempo de Adán no había un intermediario, no había sacerdotes, no había sistema religioso. Dios bajaba, como lo vemos en Génesis 3, en la madrugada, en la mañana, Dios descendía a la tierra para pasar tiempo con Adán. Lo sabemos porque cuando Adán cayó, Dios descendió y dijo, ¿dónde está ahora Adán? Porque normalmente siempre me está esperando. ¿Y qué estaba haciendo Adán? Escondiéndose porque había pecado. Que había salido de la voluntad de Dios Ujú, y se había salido de las instrucciones de Dios. Que ujú. eso, en paréntesis, puede ser una razón por la cual no recibimos también. Claro, Ese sentido de culpa te roba tu fe. sí. Por eso Pablo escribió con mucha autoridad Romanos 8 diciendo, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque en su nombre tienes el derecho legal de activar todo lo que hay en el reino, todo lo que se ha obtenido a tu favor. Entonces ya debemos de dejar de pensar que las cosas van a ser difíciles, complicadas, imposibles, que Dios a veces va a dar, que a veces no va a dar. Todo eso viene de la religión, no de la Biblia. Entonces, ¿qué podemos dar como recomendación a la gente? Aléjate de la religión, acércate a la Biblia. Porque todas las religiones toman algo de la Biblia, pero lo trastornan. Lo usan para su beneficio. Y Dios quiere que tú usas la Biblia para tu beneficio. Así es. Y que empieces a conocer el poder que hay en el nombre de Jesús. Para que vives victoriosamente con todos los beneficios de la cruz. Bien,
Pues vamos a parar aquí para este programa, vamos a seguir en los siguientes, pero mientras suscríbanse al canal, comparten la enseñanza, no se queden solamente con ustedes, con esta información, sino que todo el mundo puede saber lo que hay, el poder que hay en el nombre de Jesús. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.